de Bitácora de un Alquimista, bienvenidos una vez más a este espacio. Recuerden que este espacio es un poco aparte de Camino Astral. En este espacio yo busco darles un poquito de perspectiva más que desde esta parte teórica, desde esta parte práctica. Es decir, regularmente aquí les voy a estar contando un poquito mi experiencia personal trabajando con estas cuestiones mágicas, ¿no? Como les he demostrado varias veces, este programa tiene como temáticas muy variadas, pero siempre procuro irme por las preguntas que me hacen en el chat. O sea, que si ustedes tienen una pregunta y quieren que haga un programa en específico de eso, déjenlo aquí en los comentarios o chequen por favor o mándenme un mensaje vía el Instagram de Camino Astral o vía mi Instagram personal, Daeren Osorno. Pero bueno, hoy vengo a platicar un poquito de un tema importante, porque es una cosa que me han dicho. Es normal que a veces no solamente, o sea, contrario a las religiones judeocristianas, que solo creen en un Dios, nosotros como paganos pues tenemos apertura. A lo mejor yo no trabajo directamente con un Dios o otro panteón, pero sé que el Dios está ahí, sé que existe, sé que se manifiesta a través de los creyentes, a través de diferentes cosas, ¿no? Entonces, esta ocasión vengo a platicarles un poquito sobre mi experiencia trabajando con diferentes dioses. Yo en mi caso trabajo con 4 panteones diferentes. Ojo, no quiere decir que esté amarrado a uno y que tenga que hacerle sacrificio a otro o que me celen las deidades. Ahorita voy a hablar un poquito de ese tema. Simple y sencillamente por diferentes motivos a lo largo de mi vida se me han ido manifestando diferentes dioses, diferentes diosas. Ojo, y obviamente pues yo he trabajado con ellos. Esto no quiere decir que yo soy un traidor y que yo estoy haciendo algo mal ni nada. Simple y sencillamente tenemos, digamos, la facilidad de trabajar con diferentes dioses. Ojo, siempre y cuando a cada uno le demos su lugar y su espacio. Ahorita voy a hablar más a fondo de esto, pero pues este es el tema de este programa. Cómo trabajar, o más bien si el trabajar con deidades, con diferentes deidades es bueno o malo. Así que bienvenidos una vez más a Bitácora de un Alquimista. Yo soy Richo Osorno y comenzamos. Vamos a empezar a hablar un poco del por qué trabajar con varias deidades. Amigo, gracias por estar aquí. Pues bueno, vamos a empezar un poco a hablar del por qué trabajar de esto y explicar un poco qué es lo que pasa. Bueno, aquí hay de varias sopas. Uno, por ejemplo, es que algunas creencias trabajan, por ejemplo, con esta cuestión de que debes tener una diosa madre y un dios padre, por ejemplo, en el caso de la Wicca, y algunas otras creencias de ese estilo, de ese corte, trabajan mucho con esta cuestión de que debes de trabajar con un dios masculino y uno femenino. Recordemos que esto es por la cuestión de dualidad en nuestros seres, ¿ok? Es decir, porque estamos con esta cuestión. Ahora, hay otra cuestión, voy con el segundo punto y ahorita voy con lo que en la práctica me ha salido, que es justamente que pues tú digamos, hasta por herencia, trabajes con algún dios, ya sea por herencia familiar, es decir, tu familia siempre ha trabajado con este dios, o por herencia de, ¿cómo se llama en este caso? De tu maestro o de la persona que te enseñó, o incluso por herencia de la práctica que decidiste escoger, ¿no? Voy a poner un ejemplo a lo mejor un poco evidente, ¿no? Pero si escoges santería, pues es probable que acabes con un dios como el Ewa, como Shun, como Yemayá, ¿ok? ¿Por qué? No porque tengas que poder trabajar con ellos, sino porque pues fue como te enseñaron a trabajarlo, porque tú escogiste a estos dioses. Ahora, yo desde mi experiencia agregaría una tercera. Yo en mi caso toda la vida he tenido dioses que se me manifiestan en diferentes etapas de mi vida. Ojo, no porque en ese momento empate con ellas, sino más bien porque en ese momento yo necesito un aprendizaje de esa deidad. En mi caso se me han manifestado, ahorita estoy haciendo como cuentas. Una se me manifestó a través de un amigo, que este amigo pues me guió hacia esta parte pagana. De hecho fue como el inicio, porque yo obviamente pues en ese momento tenía dudas, y ojo, esto es cosa personal mía, tenía dudas acerca de la religión judeocristiana que mi familia me había legado. Ojo, no porque tengo otra a favor, simplemente yo ya no cuadraba con lo que me estaban enseñando ahí, ni con la filosofía que ellos manejaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este ámbito pagano aparece y me empiezan a llevar con estos primeros dioses, ¿no? Que ojo, por ejemplo, aquí hay un caso, y ahorita voy a hablar de eso, que fue que el dios masculino no vibró conmigo. De hecho, una amiga me lo decía, es que se me hace muy raro
que tú vibras más con una deidad femenina a pesar de ser hombre. O sea, raro no porque sea malo, sino raro porque no es tan común. Ojo, esto varía de persona a persona. No digo que haya una regla específica o una receta específica, ¿no? Esto varía de persona a persona. Entonces, ese fue el primer caso o el primer tema. El segundo tema que yo tuve en mi caso fue esta cuestión de que, por ejemplo, hubo otra diosa. Que ojo, yo ni siquiera había tenido ningún acercamiento a esta creencia. Y esta diosa se me manifestó en sueños. Ya he hablado de ella, por eso voy a decir la diosa Yemayá. Ojo, yo ni por familia, ni por creencias, ni por nada he estado cerca de los dioses, en este caso, ¿cómo decirlo? De los dioses santeros o de los orulas, espero estarlo pronunciando bien. La verdad, sí, discúlpenme, ahorita se me olvidó el término, pero nunca he estado cerca de ellos. O sea, yo nunca tuve ningún acercamiento. Incluso yo le tenía tan cierto miedo a esta creencia por el tema de que pues todo lo que había oído de esta creencia era malo, ¿ok? O sea, ojo, esto no porque sea mala, sino porque mucha gente pues me decía, no, es que son satánicos, y es que son malos, y es que solo hacen brujería de la mala, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que yo, por cosas del destino, me empiezo, o sea, tengo un maestro que me puede enseñar esa cuestión, y es ahí donde se da, ¿no? Entonces, aquí es importante destacar que fue una visión o fue un acercamiento a un dios, porque esta diosa me buscó. De hecho, se empezó a manifestar y yo no sabía quién era, yo no entendía qué estaba pasando. Imagínense tener un sueño una vez a la semana, no es cierto, varias veces a la semana, a la misma hora, y el mismo sueño siempre era igual. Pues obviamente me llamaba la atención, ¿no? O sea, fue algo que me hizo preguntar al maestro, y fue cuando el maestro me empezó a orientar, ¿no? En este caso también tuve un tercer acercamiento, ahí sí por una cuestión que yo busqué, que es la cuestión de los combates medievales. Tuve un acercamiento con algún dios nórdico, y bueno, ese lo busqué, incluso podría decirlo, o sea, este es desde mi perspectiva que lo forcé un poco, el acercamiento me refiero, porque literal pues yo estaba con esta cuestión de encomendarme un dios nórdico por lo que estaba practicando, y por literal pues esta cuestión de que en combate no es lo mismo encomendarte a un dios que a otro. Entonces me quise encomendar a este dios, y este dios respondió. ¿Mediante quién respondió? Mediante un amigo que me estaba haciendo una vez una lectura de runas. Un saludo a Amergy. Y mediante él pues se me manifestó esta deidad. Y ya por último, la más reciente fue pues durante mi viaje a Japón. Ya les he contado un poco. Esta deidad se me manifiesta la segunda vez que fui. Yo quería, ahí sí la busqué yo, pero se me manifestó al final sola, porque yo quería como establecer y conocer un poco más de los dioses de esta cultura, ¿no? Entonces ahí yo lo forcé un poco, me acerqué a algunas personas, y en uno de los viajes pude hacer como clic. Tuve un par de experiencias en el segundo viaje que tuve a Japón. Tuve un par de experiencias como paranormales, vamos a llamarlos así, porque fueron experiencias muy rudas, y dije, wow, yo quiero aprender de esto, ¿no? Y por ejemplo también pues tuve que buscar en Japón qué deidad cuadraba conmigo. Tengo un recuerdo de un templo de una deidad, creo que era budista, sí quiero dejarlo claro que era budista, y esta deidad, bueno, este hombre iluminado, pues era un guerrero, y yo por ejemplo me acuerdo que cuando entré a ese santuario estaba súper mareado, empecé a sentir mareado. De hecho salí, y todavía saliendo tuve como unas 2 horas, algo de náusea, algo de mareo. Entonces pues tuve que buscar una deidad que cuadrara conmigo, y literal encontré una deidad que cuadró. Entonces yo a esta deidad le pedí permiso, visité obviamente su santuario, y pues ahorita estoy empezando a trabajar con ella. Con ella todavía estoy como, digamos, conociéndonos, en un sentido de que pues todavía estoy aprendiendo rituales, costumbres, tradiciones. Pero bueno, a lo que voy es que también hay una cosa que me dijo el maestro cuando yo empecé en esto, y que es algo que me quedó muy marcado, porque yo le decía, oye, pero yo en ese tiempo estaba con una deidad Wicca y con una deidad santera. En el principio, cuando estaba con maestro, estas eran las dos deidades con las que yo había tenido un cierto contacto. Y entonces yo le dije al maestro, oye, pero no se van a enojar la una de la otra. Y me gustó mucho la respuesta de él, porque me dijo, pues no son novia celosa, tal cual me acuerdo que me dijo, no son novia celosa, ¿no? Al final del día, mientras tú a cada una y a cada deidad le des su espacio, su tiempo, y le des su, digamos, su respectivo ritual,
todo va a funcionar bien, ¿no? Entonces, bueno, primero vengo a decirles que no le tengan miedo a trabajar a varias deidades, aunque sean de diferentes panteones. A lo mejor, si es el mismo panteón, funciona, pero ojo, en mi experiencia, trabajar deidades del mismo panteón, si se contraponen, puede ser complicado, no difícil, no peligroso, no malo, simplemente complicado, ¿ok? Entonces, pues es algo que sí quiero dejarles como aquí, ¿no? Por otro lado, también en mi caso me ha funcionado porque me han servido, bueno, no iba a decir me han servido, pero más bien yo he servido y he funcionado con estas deidades, pues en diferentes momentos de mi vida, y se me han manifestado en diferentes momentos. Incluso me han protegido de cosas en diferentes momentos. Y me han protegido desde maneras muy evidentes hasta maneras muy locas, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, no quiere decir que una se pelee, ay no, tú por qué vas con esa deidad y por qué le rezas y yo aquí te voy a dar todo. No, realmente es algo importante trabajar con diferentes deidades siempre y cuando viven contigo. Ahora, yo también les voy a ser sincero, no voy a decir qué deidad, pero ha habido un par de deidades con los que he tratado de conectar porque me llamaron la atención, y a la hora de tratar de conectar, pues no conecté. O sea, no te puedo decir que la deidad me rechazó, pero no hubo este clic para poder empezar a trabajar con ellas, ¿ok? Literal, ahí por ejemplo hubo una diosa que ahorita está poniéndose muy en boga y que no pude trabajar con ella. En algún momento alguien me pidió trabajar con otra diosa hindú, en este caso, y me acuerdo que esa diosa fue hostil hacia mí, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso. No se trata de agarrar y, ay, esta me gustó, me cae bien. No, estudienla, vean su mitología, vean sus creencias, vean de qué corresponde su filosofía. O sea, vean que sea una deidad que cuadre con ustedes. Eso es bien importante, ¿ok? Eso es algo que sí quiero dejárselos muy presente, ¿vale? Vamos con la parte del altar. Primero vamos a hablar de cómo poner un altar a una deidad en general. O sea, no es como trabajando en varias deidades. Ahorita hablaré de cómo ha sido mi experiencia teniendo a varios altares. Por ejemplo, yo en mi casa tengo 4 altares distintos. Ojo, ya les diré cómo, pero de momento pues sí les voy a decir primero qué debo de cuidar de un altar. Bueno, a ver, sí quiero dejar algo en claro. Esto es un general de lo que para mi gusto y en mi experiencia ha tenido que tener un altar. Ahora, cada altar es diferente. Yo no puedo decirte que lo mismo que le puse al altar a una diosa, se lo puse a la otra diosa o al otro dios. ¿Por qué? Porque cada uno tiene costumbres, cada uno tiene cuestiones distintas, cada uno tiene elementos distintos y cada uno tiene ofrendas distintas, ¿ok? Lo único que yo he encontrado en común es literal la vela. Y la vela ni siquiera crean que es como siempre la misma. Hay veces que es una vela de un color, hay veces que es una vela de un material. Entonces, vamos a hablar primero, esta parte va a ser la más corta del programa porque vamos a hablar de cómo poner un altar, ¿ok? Esto es en general, no voy a dedicarme a un altar, a una diosa, a un dios. Ahorita les voy a decir qué tienen que considerar, pero esto es en general. Bueno, empecemos por lo más básico, el lugar y el espacio, ¿ok? A ver, aquí hay dos temas. El ideal es que tú le puedas poner una mesita, una parte de tu escritorio, a lo mejor no sé, un buró, no sé, una mesa en tu entrada, un cachito en tu jardín. O sea, el lugar no importa, siempre y cuando sea acorde al dios o a la diosa, y siempre y cuando sea un lugar dedicado a eso. O sea, no es como de, sí, hoy hago aquí mi tarea y mañana pongo el altar. No, tiene que ser un lugar específico y dedicado para eso, ¿ok? Oye, es que yo no puedo porque en mi casa no hay espacio, y se los digo porque también yo lo pasé, ¿no? En mi casa no hay espacio, en mi casa no tengo el lugar para poner eso, o si mi mamá ve que le puso un altar a un dios pagano, me lo tira a la basura. Sí llega a pasar, ¿eh? O sea, desgraciadamente estas son historias que hemos oído una y otra vez. A ver, en estos casos hay dos opciones. Una, no necesariamente tenés que poner un altar enorme. Hay veces algunas personas que ponen el altar, hacen su petición o hacen sus rezos, lo quitan y lo guardan. O sea, obviamente antes de hacer eso, pues limpias el espacio, lo dejas bien. Y cuando lo limpias, no solamente me refiero a un nivel sí, le quité el polvito, sino también a un nivel energético con un incienso o con algún elemento de este estilo. Ahora, aquí sí lo primero que te puedo decir, lo más importante que te debo de decir, es que si no puedes tenerlo en un lugar donde sea visible, puedes tenerlo dentro de un cajón,
puedes tenerlo, o sea, obviamente siempre y cuando le des el espacio y lo mantengas limpio y lo mantengas funcional, tú puedes tener el espacio que gustes y mandes, ¿ok? Aparte, pues eso, los dioses no van a estar desde arriba de, mira, este nada más me puso un cajón, maldición. No, obviamente ellos entienden también esta cuestión, ellos, ojo, están en otro plano, no se van a preocupar por, ay, es que no le puso oro a mi altar, entonces bye. Ay, es que me puso una monedita chafa de cobre. Eso no les importa, ellos lo que les importa es esta unión y este trabajo en conjunto contigo, ¿ok? Luego, segunda cuestión, literal, yo les sugiero que tengan o investiguen qué lleva primero el altar. Por ejemplo, todos sabemos que en el caso de la Wicca, pues lleva quelátame, lleva incienso, lleva a lo mejor una escobita, lleva, ahí dependiendo de la deidad, ¿no? Lleva, por ejemplo, también un pentáculo. O sea, hay cosas que digamos que están pues, tan fáciles como buscar un video en YouTube o en TikTok, ¿ok? Pero, por ejemplo, hay otras deidades que te piden que siempre tengas una flor. Hay otras deidades que te piden que, por ejemplo, siempre les pongas agua. Hay otras deidades que literal te piden que a lo mejor hasta les pongas carne. Estoy yéndome muy al extremo. Ahorita voy a hablar de las ofrendas, pero ve que lleva tu altar, ¿ok? Lleva algún símbolo. Oye, es que no me alcanza para comprarlo, están muy caros, dibújalo a mano. Pero que siempre tenga las cosas. Ojo, obviamente pues procura que tu altar siempre esté bien, ¿no? O sea, que esté con la mejor calidad. Pero pues obviamente todos sabemos que si vas empezando o si ahorita tienes algún problema económico, pues los dioses no se van a fijar en eso, siempre y cuando le rindas el culto. Ahora, algo que yo sí recomiendo, como lo dije hace un rato en general, son las velas. Casi todos los altares que he tenido piden velas, ¿ok? ¿Qué tipo de velas? Pues por ejemplo, yo para algunos dioses uso velas que tienen ciertos colores, ¿ok? Por ejemplo, para Yemayá pues uso velas azules, porque es la diosa del mar. Para Oshun uso velas amarillas, porque ese es el color que ella pide. Entonces, no, o sea, sí tengan velas. Oye, es que yo no puedo comprar velas de colores, me puedo comprar velas. No importa que sean chiquitas, porque mucha gente cree que tiene que comprar el velón, así el cirio aquí, pascual. No, con velas chiquitas y que las puedas prender. Y obviamente cuando la prendas, pues rinde honor a este dios. O sea, ojo, algo que yo hago bien importante cuando prendo una vela son dos cosas. Uno, la vela que compro es específicamente para eso. Nada de que agarré la vela que estaba en la cocina olvidada, sino más bien agarré una vela que compré específicamente para este altar y para esta diosa o este dios. Dos, cuando prendo las velas, y esto es algo que sí hago cuando tengo varios altares, uso un cerillo para ese altar y para todo lo que se requiere en ese altar. Oye, voy a prender con el mismo cerillo al otro dios, no, ¿ok? Por lo menos en eso sí ten respeto hacia la deidad y busca que la deidad pues esté, o sea, que por lo menos le puedas dar un cerillo, ¿vale? ¿Ok? Ahora, respecto a ofrendas, como te dije, hay dioses que piden flores, hay dioses que piden carne, hay dioses que piden, no sé, a lo mejor incienso, hay dioses que piden agua, hay dioses que piden arroz, hay dioses que piden X o Y, o incluso dioses que piden bebidas, desde vino hasta sake, hasta ambrosía. O sea, hay diferentes bebidas que los dioses piden en su altar, o hay dioses que piden, yo necesito tener agua, ¿ok? Ojo, todo esto pues obviamente con el tiempo se echa a perder, ¿ok? Entonces es importante que tu altar lo mantengas limpio. Ahora, yo en lo personal lo cambio cada 2 semanas. O sea, cada 2 semanas les cambio el agüita, les cambio los elementos del altar que se pueden echar a perder, ¿ok? Entonces, eso es bien, bien importante. Básicamente tienes que tener siempre limpio el lugar y con los elementos necesarios para ello, ¿vale? Entonces sí ten cuidado con eso. Ahora, ya por último consejo, mantén limpios los altares. Yo sé que de repente es complicado porque los tenemos ahí. Ten limpios los altares y ten siempre a la mano, digamos, una escobita, un trapito, pero que sea específicamente para limpiar el altar. No de que, sí, con este limpié el baño y luego limpio el altar. No, un trapo específico, una escobita, un pincel, un algo que te pueda ayudar a limpiar, pero que literal sea exclusivo para eso. Ahora, también hay otra cosa, tenemos que tomar en cuenta, digo, algunas deidades les puedes poner una figura, otras no, ¿ok? Las que se les puede poner figura, pues sí trata de ponérselos. Ahorita hay muchas figuras de dioses que pues las venden hasta en Sanborn si quieren verlo, o hasta en los mercados si quieren verlo, ¿vale? No importa que sea una figura de 3 metros o una figura de 30 centímetros,
¿va? Pero las figuras sí ten mucho cuidado con las limpias. Yo, por ejemplo, lo hago con uno de estos pinceles que usan para maquillarse, de estos que te ponen el rubor. Con eso hago la limpieza, porque eso, aparte de que no maltrata a la imagen, también me ayuda a mantenerla bien y a quitar el polvo de manera efectiva. Muchas veces sopleteándolos no se quita, y también puede ser algo irrespetuoso si lo haces así, ¿vale? Entonces, esos son los consejos básicos para un altar. Vamos a hablar de lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer en caso de que tengas varios altares y que trabajes con varios dioses. Vamos primero con la parte de trabajar con varios dioses. Bueno, ahora sí vamos a trabajar con la parte específica de cómo tener diferentes dioses, ¿ok? A ver, primero, ningún dios se va a pelear por ti. Ellos no están como de, ese desgraciado ya fue, le está rindiendo honor al otro. ¿Sabes qué? ¡Pum! Maldición. No, eso no pasa. Los dioses están en su rollo, y más bien ellos están aquí para echarnos la mano. O sea, para echarnos la mano no me refiero a que nos ganemos la lotería de un día para otro, sino para enseñarnos, para hacernos crecer, y obviamente para también ser parte de nuestro guía, nuestro ejemplo en filosofía espiritual y a veces de vida, ¿ok? Entonces, a ver, primer punto. Para trabajar con varios dioses hay que tener mucho cuidado con no revolver. Oye, es que estoy haciendo un ritual para un dios como Odín. Bueno, pues no voy a hacerle un ritual santero, le tengo que hacer un ritual específico de lo que dice la creencia Satru, ¿no? Estoy por un ejemplo a lo mejor muy descabellado, pero así es. Entonces, primer punto. Hay veces que yo, por ejemplo, trabajo con mis dioses y les pido cosas. Oye, échame la mano, protégeme con esto, ayúdame con aquello. Oye, este problema quiero solucionarlo. Cada dios es diferente, y creo que tienes que investigar bien primero. O sea, creo en lo personal que tienes que investigar bien primero cuáles son tus objetivos con ese dios. ¿Qué quieres que te ayude? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Ok? O sea, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Ahora, no hay como de que, ya le pedí al dios 1. Bueno, no me peló. Voy con el dios 2 a ver si me ayuda. No. Si tú ya pediste a un dios algo, te quedas con ese dios. Voy a poner un ejemplo exagerado. Resulta que tengo un jefe en el trabajo que es un hijo de la fregada, ¿ok? Y quiero que me lo quite de encima, por lo menos que se calme conmigo. Entonces voy y le pido, voy a decir una locura, a Hécate que me ayude, por favor. Pero resulta que en 2 semanas, pues Hécate no me ha escuchado, o algo no ha pasado que no funciona. Entonces, bueno, ya que vi que Hécate no me escuchó, voy a ir con Yemayá a ver si ya me pela. No, eso no funciona así, y son cosas que no debes de hacer, ¿ok? Si tú ya le pediste a un dios una cosa, te quedas con eso que ya pediste, ¿ok? O sea, si tú ya le pediste a un dios este tema un poquito más enfocado, por ejemplo, en el trabajo, pues ya no te vas con otro dios a pedirle lo mismo. ¿Ok? Entonces, primera, sí hay que tener mucho cuidado con qué pedimos y cómo pedimos, ¿ok? 2, hay una cuestión que en lo personal a mí me ha funcionado. Cada dios tiene su espacio, cada dios tiene sus rituales, cada dios tiene sus cuestiones, ¿ok? Entonces, nada de andar pidiéndole a un dios algo que no va con él. Por ejemplo, si yo le voy a rezar a una diosa de la fertilidad o un dios de la fertilidad, no le voy a pedir que le vaya mal a otra persona, porque es una diosa o un dios que está enfocado en hacer que la gente sea fértil, no en que la gente sea infértil. Entonces, sí tengan mucho cuidado. Conozcan bien la historia, iba a decir los pataki en el caso de la religión santera, o de la Yoruba, perdón. Literal, conozcan bien las historias, porque también, por ejemplo, hay cosas de protección que pido mucho a Yemayá. ¿Por qué? Porque pues, ella es una diosa madre, es una diosa que protege. O sea, desde su historia, toda su leyenda habla de eso. Entonces, pues obviamente es más fácil pedirle eso, ¿no? Hay otros dioses que son más bélicos. Por ejemplo, los dioses nórdicos, no todos, quiero aclararlo, pero hay dioses que son muy bélicos de todo lo nórdico, ¿ok? Entonces, eso es punto importante. Ahora, cada dios, su espacio, su día. Nada de que, sí, hoy celebramos 2 dioses y pues les parto el mismo pastel. No. Si yo ya sé que hoy es un día en donde voy a rendir honor a un dios porque es una celebración importante de ese dios, sí se vale ir a prenderle a los otros su velita, a ponerles bien su altar, pero ese día mi concentración debe de estar con el dios que va a ser el cual voy a rendirle tributo ese día, ¿ok? Sí hay que tener mucha precaución. Por ejemplo, algo que me dice el maestro es que si tú tienes tus altares, pues ten todos tus altares por separado. Nada de que tienes que tener un altar igual para los 3 dioses. No, es un altar
que debes de tener un altar en un lugar para uno, un altar en otro lugar para otro y otro altar en otro lugar para otro. ¿Por qué? Porque si necesitas revolviendo puede ser una falta de respeto. Ahora, literal, la parte de las energías y de cómo funcionan. Yo lo que hago es que trabajo mucho con ponerles energía en diferentes momentos. O sea, por ejemplo, cuando le rezo a uno, me concentro en estar con ese Dios, o sea, en realmente estar con él. Ahora, también obviamente les pongo diferentes ofrendas, pero no es como de, sí, le compré un ramo de rosas a todos mis dioses y se las voy repartiendo de a dos en dos. No, realmente lo mismo que les dije hace un rato. Si llevo una ofrenda, por ejemplo, en el caso de Yemayá tiene ciertas ofrendas específicas, se las compro exclusivamente a ella y se las pongo exclusivamente a ella. Si voy con otra diosa, le pongo otra ofrenda que se la compro exclusivamente a ella. Sí hay que tener respeto, es como una forma de, pues sí, de que obviamente les dé su espacio, su tiempo y el cómo funcionan en este sentido. Ahora, es muy importante el hecho de poder, digamos, dar su espacio, dar su simbología a cada uno. Investiguen bien. Ahora, lo que yo siempre les digo, cada quien tiene su forma de hacer las cosas y eso ha sido base, perdón, aquí en Camino Astral. Cada quien tiene su forma de hacer las cosas. Hay dioses que son mucho más, digamos, que piden mucho más, digamos, un cierto tipo de ofrendas, un cierto tipo de devoción. Hay dioses que, por decirlo así, son más celosos y no te van a permitir que los tengas en cuartos de otros dioses, ¿ok? Entonces, sí cuiden mucho la creencia y lo que le ponen a cada dios, ¿ok? Cada ofrenda, por decirlo así, debe de ser personalizada, ¿ok? Ahora, hay gente que, por ejemplo, sí hace, yo, por ejemplo, en lo personal, como se los dije, se me manifestaron dioses santeros, pero yo nunca me he rayado en santería. O sea, no tengo una que me haya rayado, que haya hecho el ritual de santería. Yo creo que ahí, por ejemplo, si tú ya hiciste un ritual de esos, creo que ahí sí ya tienes un compromiso y un pacto, por llamarlo de alguna manera, mucho más fuerte, ¿ok? Y en ese caso a lo mejor no es conveniente que trabajes con varias deidades, ¿ok? O sea, sí te lo pongo así. Ahora, yo en lo personal nunca hice un pacto así. Esta diosa se manifestó y bueno, ahora sí que me dio esta cuestión de que ella me venía a cuidar. Entonces yo en este caso, pues lo acepté, pero jamás se me obligó, jamás me dijo, yo te vengo a cuidar, ya rápate y hazte tu ralladura. No, la verdad es que al final del día yo siempre he tenido como esta cuestión de tener esta libertad de creencias, ¿no? Que eso es algo que se me hace muy importante y sobre todo porque a mí me gusta trabajar con varias deidades. La energía de cada deidad es diferente, eso es importante. No es lo mismo trabajar con dioses que son de la vida a trabajar con dioses que son de la muerte. Eso cada quien lo hará distinto. Oye, pero pues yo sí puedo trabajar con un dios de la vida y con un dios de la muerte. Entonces dale a cada uno su espacio. Todos los días tenemos esta vida y esta muerte, ¿ok? Todos los días amanecemos y todos los días dormimos. Entonces sí cuiden esa cuestión, por favor, ¿vale? Ahora, ya para ir cerrando este capítulo y este tema, más bien este tema, más que el capítulo, porque todavía me falta una cuestión de hablar con ustedes, realmente la recomendación es esa. Si vas a tener varias deidades, búscalas, estúdialas, trabaja con ellos. No te quedes con esta cuestión de nada más ver lo que te dice una fuente o dos, ¿vale? Empieza a buscar otras cuestiones, empieza a buscar por qué sí o por qué no. Ahora, ya en otro programa hablaremos de qué pasa cuando una deidad no funciona contigo. No la forces. Hay gente, por ejemplo, yo tuve un amigo que estaba forzándose a trabajar con una deidad y la deidad lo acabó rechazando. ¿Por qué? Porque no cuadraban. Los ideales de la deidad o la cuestión de lo que la deidad proyectaba no iba acorde a cómo él se comportaba. También las deidades pues sí ven cómo nos comportamos, no en un sentido de que, sí, te estás portando mal, pum, castigo. No, más bien ver cómo nos comportamos, porque obviamente ven que la filosofía que nosotros tenemos sea acorde a la filosofía que ellos manejan. Si es una diosa de la vida, pues ella va a ver que preserves la vida. Y si es una diosa de la muerte, no va a ver que estés matando gente, tampoco se trata de eso, pero sí va a ver que no estés... ¿cómo decirlo? Que no estés haciendo algo que dañe constantemente a otros. A lo mejor puede ser una persona que está más enfocada en cerrar ciclos y eso sí funciona bien con esa deidad, pero hasta ahí, ¿ok? Entonces nada más hay que tener bastante cuidado con eso, ¿vale? Yo por esta parte termino, me voy a ir con un último tema
que es pues este respeto a las diferentes creencias y el por qué, pues, o el cómo trabajarlo desde el punto de vista filosófico. Pues amigos, llegamos al último segmento de este programa y bueno, aquí yo quiero dejar un par de puntos en claro porque creo que es importante. A ver, cada creencia es distinta. Hay creencias que sí te van a pedir que solo trabajes con esas creencias, pero hay creencias que pues son mucho más abiertas, ¿no? Ahora, no se trata como de ver, pues con cuál me va bien. Y sí quiero dejarles en claro porque este programa, por eso me tardé tanto en hacerlo, porque tenía este miedo, ¿no? Que dijeran, pues este güey le reza a todos los santos que puede para que, pues a ver cuál le pela, ¿no? O a todos los dioses que puede para ver cuál pela, ¿no? No, a ver, yo en mi caso he trabajado con diferentes dioses, o porque se me han manifestado de cierta forma, o porque literalmente me agrada su filosofía. Pero obviamente las filosofías y creencias de estos dioses no se contraponen, ¿ok? Oye, pero Yemayá en sus creencias exige literal un sacrificio de animales. No, a ver, yo no sacrifico animales, jamás lo haré, jamás le haría daño a un animalito, los adoro, incluso hasta las arañas las salvo. Entonces, literal, por favor, sí tienen que ver que las deidades con las que están trabajando no se contrapongan. No tanto porque se vayan a pelear o no tanto porque vayan a tener así como de, es que tal deidad ya se peleó con la otra aquí en mi casa. No va a haber un Street Fighter de deidades aquí afuera de su casa, ¿no? Sino más bien que no se contrapongan en el sentido de que lo que una deidad te pide no afecta a la otra, ¿ok? Eso es bien importante. Punto 2. Sí es bien importante que cuadres con la deidad, ¿ok? Yo le estoy hablando mucho de, es que una deidad me rechazó. ¿Cómo sé que me rechazó? Cuando hice oraciones o cuando traté de establecer contacto con dicho Dios a través de una meditación, a través de ir a su altar, a través de alguna cuestión, una de dos, o no recibí respuesta, o la respuesta fue muy ambigua y muy cortante. Entonces, en esos casos preferí mantener distancia, ¿no? Oye, pero ¿qué onda? Porque, pues, ¿qué panteón? A ver, esto es algo que hemos hablado mucho en Camino Astral. Yo a la fecha conozco gente que tiene los panteones clásicos judeocristianos, que cree en Dios o en Lucifer. Como hoy hemos entrevistado a mucha gente que cree en el panteón de los Yoruba. Hemos entrevistado a gente que cree en el panteón budista. Hemos entrevistado a gente que cree en el shintoísmo. Hemos entrevistado a todo tipo de personas. Incluso hemos tenido aquí programas especiales hablando de deidades griegas y gente que a la fecha le rinde culto a estas deidades griegas. Y no tiene absolutamente nada de malo. O deidades hindús también, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso, son deidades de diferentes panteones, pero no tengo ningún problema, porque todas procuran esta cuestión de mejorar la vida, de guiarte. Yo, por ejemplo, busco sobre todo deidades que me quieran guiar. ¿A qué voy con que me quieran guiar? Que son deidades que están buscando la cuestión de, pues, digamos, enseñarte a tener una vida mejor, enseñarte a través de sus costumbres, a través de sus leyendas. Y obviamente sí, también pido protección porque de repente trabajo con temas de brujería y de esoterismo. Entonces, pues sí, son deidades a las que me acerco también porque sé que son deidades que me pueden ayudar en esta parte de protección, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuadro con ellas, no porque es que a ver cuál me pela, no, porque cuadro con ellas. También otro tema importante que creo que hay que tomar mucho en cuenta es esta cuestión de que a cada deidad le doy su lugar, su espacio, sus ofrendas referentes. O sea, no hay de que, sí, ahorita ya se le acabó la vela esta, déjame y se la cambio a la otra que todavía le queda vela. No, a cada una le tengo su espacio. Incluso, por ejemplo, a una de las deidades le he dejado ofrendas que mi maestro me ha dicho, oye, tal deidad pide tal ofrenda. Voy y se las pongo. Es fecha y hora que esa ofrenda sigue ahí. Yo lo único que hago cuando limpio la figura es quito la ofrenda, le doy, ¿cómo se llama? Le doy una limpiada con un trapito, con un, que les decía, para limpiar, este pincel como para maquillaje para limpiar, y la regreso y la dejo ahí de nuevo. Igual, por ejemplo, hay deidades que me han pedido alcohol. Eso es bien importante. En ese caso, no se trata, o sea, hay algunas creencias que tienen como ritual tomarse ese alcohol, otros te piden que lo tires. Pero ojo, también algunas deidades piden fruta.
la fruta se echa a perder así, y más si es temporada de calor, se echa a perder rapidísimo. Entonces, en cuanto veas que la fruta ya se secó, ya se empezó a echar a perder, en ese momento la agarras y la tiras, ¿ok? Sí es bien importante. Ahora, la ofrenda no tiene que ser algo enorme, no es como en algunos altares, ¿no? Que van y le ponen tequila más caro que encontraron. Realmente toda la ofrenda le puedes poner algo que esté en tus capacidades. Ahora, tampoco te vayas al otro extremo de, ¿cómo se llama? De que si la diosa o el dios te piden una cuestión de cierta ofrenda, pues, o sea, y tú tienes cierta cantidad de dinero y tienes una capacidad económica, vayas y le compres lo más económico. No. Sí recuerda, y esto es en general en la magia, que por lo menos debes de tratar de tener, ¿cómo se llama esto? De tener, pues, una ofrenda que sea, pues, acorde a lo que tú puedes dar, ¿no? O sea, a lo mejor la ofrenda no es oro, es que, ¿sabes qué? Pues, mira, me alcanzó ahorita para comprarte algo, pues, que es como imitación oro. Bueno, se vale, pero que sea algo que tú compraste y que tú hiciste el esfuerzo para adquirir. Recuerden que el sacrificio no es esto que nos manejan acá de sí, me latigo todos los días para que Dios esté feliz conmigo, sino el sacrificio a veces es, ¿sabes qué? Hoy no comí mi postre favorito, hoy no me compré unas papitas, porque esto lo ahorré para comprarle a la deidad esta cuestión, ¿vale? Y ya por último, hay deidades que sí te van a pedir que su trabajo con ellas sea exclusivo. En ese caso, sí consulta a tu guía espiritual para que te diga cuáles sí puedes trabajar con otras deidades o cuáles te van a decir, no, esta deidad sí es como esta forever and ever, ¿no? Y obviamente es válido y es legal, ¿no? Entonces sí, por favor, para que tú vayas viendo qué es lo que realmente te funciona, ¿vale? Amigos de Bitácora Alquimista, pues por hoy sería todo. Muchas gracias por estar aquí, por llegar al final. Espero este programa les sirva. Les digo, esto no es tanto sacado de teoría con hilo, o no es tanto sacado de una parte así como un poquito más, como tratando de decir, en tal libro dice tal cosa. Esto es con base en la experiencia que yo personalmente he tenido y espero que sirva. Recuerda que si tienes alguna duda, pregunta, comentario sobre el programa, puedes dejarlo acá. Si en algo no estás de acuerdo, también coméntamelo acá. O si quieres que trate algún tema que no he tratado aquí, por favor coméntalo acá. Ahorita el siguiente programa que quiero hacer es hablando de Merlín. Ojo, quiero desmitificar la figura de Merlín porque hay un mal entendimiento de que es Merlín. Yo digo Merlín, todo el mundo se imagina un viejito barbón grande con un báculo. Y si bien ese es un Merlín, no quiere decir que sea el único. Ha habido a lo largo de la historia varios Merlines. Yo no tengo obviamente conocimiento de todos, pero sí te voy a contar un poquito de cómo funciona Merlín. A veces sí llegan a manifestar, yo tengo experiencia un par de veces porque se me manifiesten. Y literal, ¿qué puedes hacer como para seguir su ejemplo y seguir su guía? Ojo, no se trata de que también los veneres como Dios, estos son hombres que digamos tienen esta cuestión de que cuando fue su momento y su época hicieron algo importante con esta parte energética. Sí, el dichoso mago Merlín, el famoso mago Merlín de la mesa túrica es uno, pero ha habido otros Merlines y ya lo hemos hablado en varios programas. Entonces, sin más, yo los dejo. Esto fue Bitácora Alquimista. Nos vemos la próxima semana.